Saludamos al abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral y Constitucional. Es profesor de la Universidad Internacional. Abogado Castro, en el país nos encontramos en una fase importante de este proceso electoral y en la Asamblea se van a tratar reformas al Código de la Democracia, el día de mañana. Nuevamente está en entredicho el tema de la calidad de los políticos ecuatorianos, del papel que están jugando los partidos políticos, de la representatividad que tienen estos de la sociedad ecuatoriana. Y recientemente lo vamos a poner en instantes en pantalla, una encuesta de perfiles de opinión daba cuenta de que en el penúltimo lugar de credibilidad institucional en el país se encuentra la Asamblea Nacional. Para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, es el último círculo o última columna en amarillo, la aceptación de la Asamblea, 3,1%. Mientras que la credibilidad institucional en los partidos políticos a nivel nacional es del 2,57%, y para el caso de Cuenca estas cifras van más abajo todavía. En lugar del 3,1% a nivel nacional, Cuenca tiene una credibilidad de un 2,2%, la Asamblea Nacional, y los partidos políticos no llegan al 1,5%. Quisiera empezar con su visión sobre este tema de la representatividad, cómo nos sentimos los ciudadanos con respecto a quienes están día a día debatiendo, considerando y tomando decisiones sobre los temas más importantes del convivir nacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Que tenga un excelente día y un excelente inicio de semana. A ver, sí, realmente este estudio que usted nos presenta, que salió la semana anterior, llamó mucho la atención porque realmente se ve una afectación al sistema electoral ecuatoriano, que es la materia que estudio realmente, ¿no? Porque vemos dos cosas. El peor puntuado y la peor desconfianza y credibilidad, porque si lo pasamos del negativo, son las organizaciones políticas. En segundo lugar, los asambleístas, que es el ejercicio de representación inmediata, es decir, pasar de la elección a los asambleístas. Y no sé si usted se fija también en los valores que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces usted ve una falla total en el sistema electoral. Esto ya se ha venido estudiando, Gustavo, creo que no solo en Ecuador, sino en las democracias latinoamericanas, y esto se debe y se lo ha manifestado como un efecto de caducidad programática del sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Que lamentablemente en la volatilidad de las democracias inestables del constitucionalismo latinoamericano, las democracias, no las democracias, sino el sistema democrático, el sistema electoral de cada uno de los países va caducando. Y lamentablemente, como nos hemos acostumbrado a realizar reformas parches a la ley electoral y no a ver el sistema como un conglomerado de procesos y procedimientos a efectos de tomar partes específicas para realizar los cambios estructurales, no se ha logrado esta situación. Ese es el primer diagnóstico. Realmente igual vemos un deterioro en el ejercicio de representación y representatividad, lo que usted bien señalaba, Gustavo, es decir, el paso de los votos a la representación realmente deja mucho que desear. ¿Y esto por qué se da? Porque lamentablemente esta Asamblea Nacional, la de este periodo legislativo, ha sido la asamblea con los peores números sobre la credibilidad, pero además la aceptación. Y eso que ni siquiera se menciona a la cualidad, es decir, al factor cualitativo en cuanto a la producción legislativa. Y otro que sí se menciona pomposamente, que es el cuanti, es decir, la producción del número de leyes. Pero realmente todas las cosas que se dan en este momento en la Asamblea dejan mucho que desear y se saltan el espacio de la representación. ¿Esto a qué se debe, Gustavo? Es sencillo, nuevamente al sistema interno de las organizaciones políticas y cómo éstas hacen lo que quieren respecto a la selección de sus candidaturas. Bien señalaba usted, y acertadamente señalaba usted, Gustavo, que Alejandro Jaramillo ha presentado un proyecto de reformas al Código de la Democracia. De hecho, como Universidad Internacional y con un grupo de estudiantes acudimos a dicha comisión por un llamado que tuvimos, y expusimos las posibles inconstitucionalidades que iba a tener esta propuesta de reforma. No sabemos todavía cuál va a ser el resultado porque no nos han hecho llegar. Y le cuento otra cosa, Gustavo. Inconstitucionalidades, dice usted. Inconstitucionalidades. Es decir, cambios que está proponiendo, pero que en realidad no se podrían proponer siquiera. Así es.
Así es, sí, sí, Gustavo. Hicimos alertas de inconstitucionalidades, porque lamentablemente, y se lo digo así muy de brazo tendido, no somos escuchados en estas comisiones. O sea, tocó decirles, ¿saben qué? Estas son las alertas de inconstitucionalidades, si ustedes hacen esto, tienen responsabilidad ulterior, y dimos cuáles podrían ser las posibles reformas, y aplaudimos otras, porque también cabe reconocer. Pero le cuento una cosa, Gustavo, existe otro proyecto de código, de reformas del Código de la Democracia que también se ventila en otra de las comisiones. Sí, en la de Relaciones Internacionales, con la asambleísta Plaza. Entonces también hemos sido convocados allá y le hablo desde la experiencia. Ahí vemos la desunificación que existe dentro de la propia asamblea al momento de tratar este tipo de reformas tan estructurales. Ahora, los puntos esenciales que usted marcaba. Sí, se quiere volver al método de Hunt para que a través del método de Hunt se traten de hacer la asignación de escaños, no haciendo esta disquisición en las diferentes candidaturas, es decir, asambleístas nacionales, provinciales y concejalías, sino que el método de Hunt se aplique para todas las elecciones populares. Ojo con una cosa, se tiene que cambiar también el sistema de presentación de listas. Recordemos que nosotros tenemos en este momento un sistema de presentación de listas bloqueadas, ¿sí? En las cuales nosotros no podemos jugar entre listas y, por así decirlo, tenemos que votar en plancha. Entonces, eso no es consonante con el método de Hunt. Primera cosa, ¿se fortalece el voto en el exterior? Sí, Gustavo, pero eso es más una política pública que una reforma legal. Y finalmente, no se trata el tema de las organizaciones políticas, y es algo de lo que nos venimos quejando quienes trabajamos de estos temas, porque obviamente no les conviene. Usted bien señalaba que en Cuenca se están realizando los ejercicios de democracia interna o de primaria, si los queremos llamar de otro modo, para la selección de candidaturas para estas elecciones seccionales. Sin embargo, igual está sucediendo en todo el país. En unas ciudades más pomposamente que otras y en otras un poco más tranquilo. Pero, por ejemplo, el día de hoy en Quito, Pavel Muñoz confirmó su candidatura para la alcaldía. Así es. Bueno, fue el día de ayer, pero hoy lo anunció en medios de comunicación muy temprano. Sin embargo, ¿qué le digo eso? Y no por el tema de Pavel Muñoz, porque entiendo que ahí sí hubo ejercicios de democracia interna. Nosotros lo que estamos viviendo es ese transfugismo político y vemos cómo las organizaciones políticas empiezan a lanzar candidatos sin que estos hayan tenido una militancia, sin que la elección interna sea realmente fiscalizada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y sabe qué es lo primordial, Gustavo? Que lamentablemente hay el déficit en cuanto a la formación político-partidaria, a la formación ideológica y además en los entendimientos mínimos de lo que es el Estado o el Estado descentralizado. Es decir, tendremos nuevamente candidatos que no saben absolutamente el funcionamiento de la administración pública central o, en este caso, descentralizada. Doctor Ron, precisamente en este tema, muy buenos días. ¿Hacia dónde deberían apuntar estas reformas en este sentido? Vemos esa bajísima credibilidad y sobre todo esa gestión que deja muchísimo que desear dentro de la Asamblea Nacional. Ahora vemos una gran cantidad de asambleístas que están dejando la Asamblea precisamente para presentarse a una candidatura de orden seccional en las distintas provincias del país. Vemos una cantidad desmedida de candidatos. Aquí en una ciudad como la de Cuenca, tener 20 candidatos a la alcaldía trae consecuencias más pronto que tarde, y sobre todo estas responsabilidades que deberían tener las organizaciones políticas en estos aspectos que usted manifiesta, ¿no? El hecho de tener gente formada, el hecho de tener alianzas responsables también con la ciudadanía, y de otro lado esa corresponsabilidad que tenemos también los ciudadanos al momento de poner nuestro voto. Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que sucede? Las organizaciones políticas no les conviene ser fiscalizadas bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto? Y tampoco les conviene quitar esa libertad, entre comillas, para la selección de sus candidaturas. Es decir, ese abuso de los candidatos invitados a efectos de llenar las plazas, ¿sí? Inclusive, le voy a poner... Vemos por ahí que alguien por A o B razones se hizo popular en algún momento, inmediatamente en las seccionales es candidato. Así es, y lo que usted bien señala, este tema de candidatos que dejan, por ejemplo, sus puestos parlamentarios para ser candidatos, ¿eso qué significa? En el positivo, digamos que hay una estructura política partidaria que les da como para fluctuar entre candidaturas, ¿sí? Pero no creo
al menos no es mi concepción esa, que un candidato tenga que ser multicompetente. Es decir, es tan bueno parlamentariamente, pero también puede ser alcalde, a la vez concejal y a la vez presidente de la República. Yo creo que uno tiene que irse especializando de acuerdo a sus competencias. Otra cosa, bueno, eso le decía dentro del positivo, o sea, parece que esa formación y este tipo de candidatos serían multicompetentes. Sí los hay, con salvadas excepciones. Y la otra es que definitivamente existe un déficit de candidaturas y de candidatos y de formación dentro de las organizaciones políticas que tienen que reciclar a sus cuadros, ¿sí? Que tienen que apuntarle al populismo electoral, que tienen que apuntar al candidato que ya ha tenido cierta trascendencia cierta trascendencia de orden político y dentro de la opinión pública a efectos de ser candidato. Eso marca un sonado y además plausible déficit dentro de las organizaciones políticas. Y además, ¿qué otra cosa? Inclusive se ha buscado, vamos un poquito ya, por ejemplo, con las candidaturas de asambleístas, el tema de la protección, la inmunidad parlamentaria que llegan a tener por encontrarse con problemas de carácter judicial. Entonces, realmente la candidatura o las candidaturas no están respondiendo a una realidad. Otra Hablando cosa que pasó, también de la calidad, quisiera preguntarle a usted su criterio sobre cómo se encuentra legislado este tema de requisitos para ser candidato a una dignidad, a una alcaldía, a una prefectura, a una presidencia de la República en Ecuador, contrastando quizá con lo que sucede en otros ámbitos, ni qué decir del sector privado, del sector empresarial, o yendo también a un ámbito de lo público, a lo académico en las universidades, las exigencias, la educación formal que se requiere, contrastando con lo que sucede en el mundo político en Ecuador. Sí, es una muy buena pregunta lo que usted señala, Gustavo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, a raíz de la Constitución del 2008, entendimos a los derechos de participación política dentro de la gran esfera de los derechos humanos, que finalmente sí estamos dentro de esa gran esfera. Y cuando uno cae dentro de la esfera de derechos de participación política, dentro del esquema de los derechos humanos, lamentablemente no existen condicionamientos de carácter profesional. Es decir, pueden ser ejercidos en transversal y bajo cualquier concepción por cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que para todas las candidaturas, Gustavo, lo que existe es requisitos básicos: ser ecuatoriano por nacimiento o naturalización, tener la mayoría de edad, salvo el caso del presidente de la República, y que sus derechos de participación política estén vigentes, es decir, que no haya sido sujeto de una sanción para la eliminación de los mismos. Esos son los únicos requisitos que existen, ¿sí? Y para las inhabilidades, obviamente, las inhabilidades para ser candidato son mucho más extensas, ¿sí? Por ejemplo, no ser contratista con el Estado, no tener bienes en paraísos fiscales, no tener deudas por pensiones alimenticias, no ser contratista fallido, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco más características de orden técnico para el ejercicio de los derechos. Sin embargo, nosotros no podemos caer o no podemos especializar a este tipo de derechos. Ahora, ¿cuál es la tendencia regional, Gustavo? ¿Sí? Que es donde ha colapsado nuestro sistema de organizaciones políticas. Se ha tratado de suplir este déficit de requisitos para ser candidato de carácter formal, lo que usted señalaba. Por ejemplo, el tema de la educación formal, el tema de la academia, el tema de los años de experiencia, el tema de los años de servicio con la formación política partidaria. Y eso es lo que no se ha dado en estos años de vigencia del Código de la Democracia, porque realmente las escuelas de formación político-partidaria dentro de las organizaciones políticas no han servido, y esto tampoco ha sido fiscalizado por el Consejo Nacional Electoral, y menos aún ha existido la participación del Instituto de la Democracia. Entonces, hay otro tema, abogado Ron, que merece por lo menos análisis, consideraciones, cómo se ha manejado y cómo se está manejando esto que es muy importante, el de acciones afirmativas para proteger a grupos vulnerables, para proteger su representabilidad. Pero esto debe tener un cierto alcance, un cierto límite, sí, rescatar estos derechos, pero al mismo tiempo que no se convierta en un elemento de detrimento de la calidad, sobre todo estos cuerpos colegiados que nos gobiernan.
Sí, definitivamente no puede ir en detrimento de los cuerpos colegiados que nos gobiernan, pero nuevamente de quién es la responsabilidad o a quién lo hacemos exigibles. Lamentablemente caemos dentro de un simplismo, es decir, decimos o las organizaciones políticas o el Estado, cuando o el sistema de la administración pública. Realmente aquí existe una corresponsabilidad inclusive ciudadana. No nos olvidemos, Gustavo, que para cualquier tipo de relación, y más que nada dentro de las político-partidarias, tenemos siempre dentro del triángulo tres vértices, ¿no es cierto?, en el cual está en el primero el Estado, el otro el gobierno y en el otro los ciudadanos. Entonces la corresponsabilidad se divide entre los tres vértices. En este sentido, si queremos rescatar la labor de los cuerpos colegiados o la representación materializada, tenemos que, o el Estado tiene que ser una institución sólida, ¿sí? Lo es en ciertas instancias, pero ya vemos que en el ejercicio parlamentario, en el legislativo, no existe esa solidez por la calidad de los representantes. Ahora, la responsabilidad del gobierno, ¿sí? Yo creo y soy fiel creyente de que este tipo de propuestas a las reformas estructurales que se requieren en el país, como una reforma al Código de la Democracia, tiene que venir por iniciativa del Ejecutivo, porque ya vemos que lamentablemente en el legislativo, al ser las organizaciones políticas las que están representadas y a las que se les autofiscaliza, ahí no va a suceder nada y las reformas van a seguir siendo parche. En 2020 ya tuvimos reformas parche, se afinó un poco el tema de la justicia electoral con el Tribunal Contencioso, pero en cuanto a las organizaciones políticas no hay solución. Y finalmente los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos yo creo que también tenemos una corresponsabilidad a efectos de castigar en las urnas a las organizaciones políticas que no están cumpliendo con ese rol transversal ni de ejercicio de representación. Y eso, y los controles por parte de la administración pública que tienen que ser eficaces. Esto en el tema de calidad de la clase política y calidad de aquellos que resultan elegidos. ¿Qué decir en cuanto a la cantidad, doctor Ron? Haciendo un brevísimo análisis de la composición de los congresos o de las representaciones legislativas en los países de América, esto va en orden alfabético, leeremos unos pocos. Argentina tiene 44 cámaras de diputados, 44 miembros en la Cámara de Diputados y Senadores. Bolivia tiene 46, Brasil 44, Chile 42, Colombia tiene una figura parecida al Ecuador, 114, por allí está Canadá con 17, Cuba con 69, Ecuador con sus 134, El Salvador con 121, por allí aparece un extremo hacia arriba, de Venezuela con 186 miembros en la Asamblea Nacional. Ecuador va siguiendo esa ruta. Para el 2025 se prevé, de acuerdo al Censo Nacional, que subirá a 150 el número de representantes en la Asamblea Nacional. ¿A qué consideraciones también debe llevar este tema? ¿Qué sucede con esto? Bueno, los datos que usted acertadamente nos presenta, Gustavo, son principalmente en países donde existe la bicameralidad, ¿sí? Entonces, lo que se ha leído es un poquito los datos de las cámaras altas. Sin embargo, también cabe resaltar el tema de Colombia, que es un bicameral, pero además tiene este tipo de representación exacerbada en los números. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, nosotros efectivamente se tiene previsto que el número de asambleístas fluctúe entre 152 y 154 asambleístas, de hecho, un poquito más de lo que usted nos señala. Pero esto, ¿qué es lo que pasa? Se necesita un cambio constitucional para efectos de esto, porque la Constitución de la República del Ecuador es la que determina el número de asambleístas que nosotros deberíamos tener en cuanto a la provincia. Recordemos que las provincias tienen un número básico de asambleístas, 2, y por cada X número de habitantes, estas provincias tienen mayor o menor representación. Y además, las provincias tienen la segmentación por circunscripciones, 3 en este caso, Pichincha, Guayas y Manabí. Pero, si es que se quiere cambiar esto a la hora de hacer calidad democrática, lo que se tiene que hacer es una reducción, no a efectos de legislativo, porque lamentablemente la propuesta política va allá, hacia restringir al legislativo. Se tiene que restringir sobre la base de la representación. Sí, ojo, eso es sumamente importante, porque usted tranquilamente puede decir, ok, vamos a reducir el número de asambleístas y van a ser 3 por provincia. Pero eso es desproporcional.
Lamentablemente las propuestas que se han dado, por ejemplo la del asambleísta Villavicencio, es desproporcional, no tiene un background de fondo. Lo que se tiene que atacar es la representación por el número de habitantes y las necesidades de eso para que efectivamente se consolide el tema de la proporcionalidad. ¿En qué medida pasa este tema también por candados constitucionales? Es que tiene un candado constitucional, Gustavo. Esto de seguro, si es que se hace una consulta a la Corte Constitucional nos va a decir que es a través de una reforma parcial. Tiene que ser así, porque a pesar de que no se topa la estructura del Estado, para lo cual sí se requeriría una constituyente, estoy cambiando el interior de la misma en cuanto al esquema de representación. ¿Y sabe qué es lo lamentable de esto, Gustavo? Que cae otra vez en la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional la que tiene que realizar el trámite a efectos de reducir el número de asambleístas por representación poblacional. Entonces, no le interesa a la propia Asamblea cambiar el número de representantes, así como no les interesa tener un sistema más fuerte de organización. Pero además, doctor Ron, como estábamos manifestando también, esta calidad de la asamblea no necesariamente pasa tampoco por el número de asambleístas que tengamos, aunque haya un porcentaje altísimo de la población que diga que no podemos seguir teniendo este elevado número de asambleístas con los sueldos que tienen y con una respuesta realmente que deja mucho que desear, sino va mucho más atrás, y que es lo que veníamos ya hablando, el hecho de poder intervenir o que las organizaciones políticas también hagan un ejercicio de repensarse y cambios que realmente lleven a personas adecuadas a la Asamblea Nacional. Es decir, no solamente pasa por el número de asambleístas que tengamos. De acuerdo. Dentro de los esquemas básicos de una reforma, cuando se quiere cambiar la estructura del habitáculo legislativo, como se lo denomina a veces dentro del Estado, existen tres fuentes para mejorar la calidad democrática. Número uno, la representación poblacional, el número de asambleístas. ¿Y qué es lo que dicta un poquito el derecho comparado? Cuando existe una reducción de números, la calidad aumenta. ¿Sobre la base de qué? De los buenos cuadros y de las exigencias. Esa es la primera fuente, ya la estamos tratando acá. Se tiene que disminuir el número, pero a efectos de la representación poblacional, es decir, el número de habitantes que conforman cada una de las provincias. Segundo, el tema de las estructuras de las organizaciones políticas. Son las organizaciones políticas las que tienen que presentar obligatoriamente buenos candidatos. Sin embargo, esto no se da. ¿Por qué? Porque tenemos normas válvula que permiten realizar a las organizaciones políticas lo que ellos quieren sobre la base de esto. Es decir, que no existen primarias bien regentadas por el Consejo Nacional Electoral ni supervisadas. Y segundo, se permiten los candidatos amigo o los candidatos de invitados, los que no son militantes. Es que doctor Ron, en esto hay otro problema muy complejo aquí en el Ecuador por el Código de la Democracia. Tenemos partidos, movimientos políticos aquí en el Azuay, me parece que bordean los 40. La gran mayoría de ellos no tienen con una escuela de formación, no cuentan con una escuela de formación política, no cuentan con registros claros de filiación, no tienen claridad, no tienen definiciones en sus doctrinas, en sus idearios políticos, y así vemos que se juntan eventualmente el agua con el aceite sin ningún problema, y esto se complica además por la normativa. En esta ocasión tendrán que observarse un 30% de mujeres que presidan las listas, 25% jóvenes, para graficar de alguna manera esto. Un movimiento político local solamente en la provincia de la Azuay requiere de 650 candidatos. Todo esto se traduce a lo que hablábamos al inicio, la calidad de los políticos ecuatorianos. Ese era el tercer punto que quería tratar cuando lo explicaba. Sí, el primero habíamos dicho el tema territorial, en segundo lugar el tema de las restricciones en el ejercicio de democracia interna, y el tercer punto es ya la depuración del registro de organizaciones políticas. ¿Sí? Yo no sé, y les soy muy sincero, de dónde sacan nuevas firmas las organizaciones políticas a efectos de conseguir los números de representación cuando tienen que presentar su registro. Eso es muy complicado, porque prácticamente el 65% de ecuatorianos ya son o han sido involucrados como firmantes para patrocinar una organización política en su proceso de constitución, ¿sí? Pero hay otra cosa, los umbrales a los que están llamados
a atender elección tras elección son muy bajos, Gustavo. Sí, los umbrales de representación. Esos umbrales que deben tener las organizaciones políticas para mantener su personería jurídica. Esos son muy bajos. Y obviamente cuando se topan los umbrales en el legislativo, no les interesa realizar un cambio. ¿Por qué? Porque es quitar personería. Entonces esa es la única forma de quitar la personería. La otra es un sistema de acumulación de infracciones, ¿sí? Que ya ha sido estudiado igual en el derecho comparado y ha servido, pero nuevamente para eso se requiere de voluntad política. ¿Qué es el sistema de acumulación de infracciones? Más o menos, perdón por el coloquialismo, pero voy a hacer un símil al fútbol, ¿sí? Entonces, organización política que tiene un incumplimiento, se le saca una tarjeta amarilla. Organización política que repite el incumplimiento o cae en otro incumplimiento, en una infracción, otra tarjeta. Y así se da una acumulación de infracciones hasta que éstas cierren la personería con la última tarjeta. Sí, esa es la otra forma de eliminación de organizaciones políticas si no se quiere ser drástico. Pero nuevamente, Gustavo, y no es por simplificar el debate a esto, no hay esa voluntad para realizarlo porque son reformas muy fuertes. Y otra cosa, si los asambleístas no son conscientes que el sistema de organizaciones políticas está colapsado, ¿sí? ¿Por qué está colapsado? Porque no tengo ni entrada ni salida. Es decir, las organizaciones políticas entran por decenas, pero en ese intermedio no tengo una estructura administrativa suficiente para regularlas. ¿Cuál es la salida? Que estas siguen reciclándose y reciclándose y reciclándose y reciclándose. Y otra cosa, si no hay control de los ejercicios de democracia interna, realmente no se puede hacer nada. Solo veamos para estas elecciones el transfugismo político que existe de candidatos en cada una de nuestras porciones territoriales. Y este día viernes vamos a tener cuadros claros en todas las ciudades y provincias de quiénes van. Y allí tendremos algunas respuestas a estas inquietudes que se han planteado en este diálogo. Sí, así es. Este día viernes vamos a tener cuadros claros en ese sentido, Gustavo, pero ya vemos en los anuncios previos, ¿sí? Por ejemplo, no, le juro que no quiero denostar a las personas, pero vemos a un Nicolás Lapenti que ahora va a ir por el partido Sociedad Patriótica, partido que tiene al menos sancionado 4 elecciones en las cuales no han recibido fondo partidario permanente porque tienen incumplimientos hacia atrás, que se mantiene únicamente por las votaciones que obtienen en el sector oriental del país. Me parece una gran persona, pero Pedro José Freire, ¿sí? Candidato a la alcaldía de Quito, quien estuvo en el movimiento Amigo, candidato presidencial de Daniel Mendoza, que fluctuó de la derecha a un centro, ahora es candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano para la alcaldía de Quito. Sí, vemos además otros ejemplos, de acuerdo a nuestras realidades. Gustavo, usted en Cuenca vivirá una cosa similar tal vez, pero vemos nuevamente en la alcaldía de Quito que Luisa Maldonado, siendo de la Revolución Ciudadana, al formalizarse la candidatura de Pavel Muñoz, decide lanzarse por otro movimiento cuando ella fue electa 2 veces como concejala y perdió unas elecciones para la alcaldía. Entonces, ese transfugismo, esa falta de prolijidad en la selección de candidatos, y además, yo creo que sí es un tema de egos y de conciencia que hace que la persona sea candidato solo por serlo o por experimentar en la política, nos va a seguir socavando el sistema de organizaciones políticas hasta que este colapse, si ya no está colapsado. Para no hablar de candidatos como Héctor Vanegas para prefecto del Guayas. Imagínese usted después de esas elocuciones del fin de semana, con esos malapropismos y con esa simplicidad y reducción a las mujeres, ¿no? Entonces, no, con eso no, lamentablemente no se puede. Yo sé que una cosa es el populismo, se tiene que apoyar a veces o se tiene que ejecutar populismo discursivo, pero no a esos niveles, ¿no? Y yo creo que debemos ya empezar a castigar en las urnas, porque ese es otro ejercicio que los ecuatorianos no nos cabe todavía el castigo en urnas. Bien. Gracias a abogado Ron Castro por habernos acompañado. Con todo gusto, Gustavo. Una excelente semana. El abogado Esteban Ron es experto en Derecho Electoral y Derecho Constitucional.